Este pasado miércoles la Cámara de Diputados votó y por 75 votos dio el desafuero de Ulises Quintana, un diputado que según la Fiscalía tiene una vinculación muy cercana a una estructura criminal de narcotraficantes dirigida por un ciudadano paraguayo de 33 años que reside o residía en el Alto Paraná. ¿Por qué no se resolvió la pérdida de investidura de Ulises Quintana, así como se estableció la pérdida de investidura de otros legisladores? ¿Por qué la Cámara de Diputados, prácticamente todos sus integrantes miraron a otro lado cuando se dio el momento de instalar, de perder o no la investidura, quitar o no la investidura a Ulises Quintana? ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué tanto análisis, tanto debate en un caso y en otros para adelante, sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de error? La ley es para todos, ¿o no? La Constitución Nacional, en su artículo 201, que habla de la pérdida de investidura, señala lo relativo a que un legislador pierde la investidura, entre otras cosas, al ser descubierto en un hecho de tráfico de influencias. ¿Qué más tráfico de influencias se da cuando Ulises Quintana, grabado por el Ministerio Público, en una conversación intervenida por orden judicial, establece los parámetros y ayuda a liberar una carga de $190.000 que según el Ministerio Público estaban destinados a comprar droga? ¿Qué más tráfico de influencia que esa? Y también una acotación, ¿lo hizo cuando era diputado o cuando era abogado? Esa es la diferencia. ¿Por qué la Cámara de Diputados evitó debatir y dar un mensaje político en un hecho tan grave como narcotráfico? Ellos han de saber. Creo que siguen sin dimensionar lo que la ciudadanía está exigiendo de ellos. Una verdadera pena. A la vuelta del corte, nuestros primeros invitados del día de hoy. El Consejo de la Magistratura, después de un proceso de varios meses, finalmente integró las ternas a postulantes para los edictos convocados a fin de establecer los reemplazantes de Alicia Pucheta y de Miguel Oscar Bajac Albertini. Luego de una intensa tarea, finalmente lograron integrar las ternas en donde 5 de los 6 son los mejores puntuados. En lo que hace a la cuestión académica en sí. Magistrados, abogados del foro, excelentes. Una pena realmente que solamente una sola mujer de las 7 doctoras en Derecho que se presentaron haya sido ternada. Eso personalmente para mí es una pena, que debería de alguna manera analizarse individualmente ese hecho. Pero en fin, se integraron las ternas. También otra característica, por un lado, una de las ternas integrada por magistrados totalmente, un mensaje a favor de la carrera judicial, tal vez. La otra terna integrada solamente por abogados, académicos, docentes, todos ellos, hombres de derecho, tribunalicios, pasilleros. Otro mensaje a favor del gremio también, tal vez puede ser. Pero ya pasó esa etapa, se va a seguir analizando, debatiendo, y ahora está en manos de la Cámara de Senadores designar y luego enviar los nombres designados para que dé o no su acuerdo constitucional el señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Hoy nos visitan, por un lado, la doctora Elodia Mirón, una de las integrantes una integrante de una de las ternas, y el doctor Eugenio Jiménez, una integrante de otra de las ternas. A ambos el agradecimiento por estar con nosotros. Bienvenidos nuevamente, ya nos acompañaron en la etapa previa de designación. Comienzo, doctor Jiménez, obviamente con la dama, si me permitís. Pero por supuesto, es lo que corresponde. Claro, hay que modificar un poco las preguntas. Anteriormente eran 5, hoy quiero hablar un poquito más libremente con ustedes. Doctora Elodia Mirón, ¿qué se siente? Primero.
Buenas noches, Héctor. Buenas noches a tu audiencia. Gracias por esta invitación y esta nueva oportunidad de volver a compartir con la gente que te sigue cada domingo. Yo me siento sumamente congratulada de poder integrar esta terna con otros dos candidatos de un altísimo nivel también. Para mí constituye una honra y a través de un proceso duro y arduo, de haber pasado la etapa académica, la etapa de las audiencias, la etapa del test psicotécnico y congratulada una vez más porque el proceso fue altamente transparente, Héctor. Doctor Eugenio Jiménez. Muy buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, un respetuoso saludo a la audiencia. Y en mi caso, quiero destacar a lo que ya dijo la doctora María Elodie Almirón, que es una satisfacción integrar una terna en las condiciones en que se integraron estas ternas, porque creo que es unánime el hecho de que son ternas que han satisfecho las expectativas de la ciudadanía y eso es doblemente satisfactorio. Ahora, el proceso, ahora es ante la Cámara de Senadores, es el proceso que a mí tanto no me gusta. Porque no sé si es ir a pedir favores, no sé si es hacer lobby, no sé si es a embargar a un ministro o a una ministra de la Corte durante los 5 años hasta que termine su mandato o hasta que le llegue la edad de la jubilación. ¿Cómo se aborda ese tema? Voy a tomar tus palabras, Héctor. Del embargo, solamente puede ser embargado aquel que lo permite. Este es un proceso constitucional, esas son las reglas de juego constitucionales, no personales, ni caprichosas, ni arbitrarias. La Constitución dispone que sea electo o electa el ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia por un órgano neta y absolutamente político por antonomasia, que es la Cámara de Senadores, conjuntamente con el acuerdo constitucional del presidente de la República, también órgano político de un sistema republicano, y para no llamarlo lobby que tal vez tenga un sentido despectivo o cabildeo, digamos que estas son visitas institucionales para hacernos conocer como candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia, porque nosotros venimos desde la academia, desde el ejercicio de la profesión, no desde bases partidarias, y lo que nosotros debemos hacer es hacernos conocer, ver, discutir y proponer la forma de trabajo que vamos a realizar si llegamos a ser electos, nuestra visión de los problemas institucionales que vive la República y otra serie de elementos más. Doctor Eugenio Jiménez, la misma pregunta. Bueno, yo creo que esto es parte del sistema democrático establecido en la Constitución de la República y en consecuencia uno no puede salirse de ese escenario. Ahora bien, en mi caso al menos, como yo nunca hice vida política partidaria, a pesar de que soy colorado, no tengo muchas posibilidades o muchas facilidades, mejor dicho, de tomar contacto con la gente del Parlamento. Pero de cualquier manera veo que esto funciona de una manera un poco casi natural, porque en mi caso yo ya he recibido invitaciones de algunas bancadas diciéndome que querían conocerme. Y eso ¿Qué bancadas? No, yo no estoy autorizado a decir eso lastimosamente. Pero las reuniones son en el Senado. Nunca todavía, pero sí ya tengo una invitación. Ya tenés invitación de bancada. Que van a ser en el edificio del Palacio Legislativo. Que tampoco es una irregularidad, ni mucho menos los senadores deben conocerlo. No es nada a oscuras. Claro, obvio. Es obvio. Con la frente en alto y con la cara mirándole a todo el mundo. Doctora Elodie Almirón, ¿usted también ya recibió invitaciones formales? Sí, también, para ir a exponer las propuestas y hacerse conocer. Vuelvo a repetir, nuestra base no es partidaria, es académica, profesional, y ellos necesitan conocer a las personas a quienes van a elegir y dar su voto de selección para poder nominar a cada uno de nosotros en las ternas correspondientes a las cuales pertenecemos y luego esperar el acuerdo constitucional del presidente de la República del Paraguay. Un acuerdo constitucional que ustedes tienen que pasar 2 etapas. Primero, deben pasar la etapa de la Cámara Alta. ¿Cómo pasar la etapa de la Cámara Alta? Cuando ustedes estén frente a los senadores, en estas reuniones, que me imagino han de ser reuniones a puertas abiertas, no sé cómo han de establecer las bancadas, ¿cuál es el planteamiento? ¿De qué manera Eugenio Jiménez se va a presentar? Sencillamente exponiendo mi trayectoria y exponiendo lógicamente las expectativas que tengo, las medidas que tengo previstas tomar en consideración, ya sea en un primer momento, en un momento posterior y en una tercera etapa. De manera tal que cada
representante del pueblo, de la Cámara de Senadores, pueda tener formada una opinión lo más acabada posible sobre con quién están tratando y qué es lo que se puede esperar de mi incorporación a la Corte. Asimismo, doctora, ¿qué va a plantear? Asimismo, yo creo que recuerdo una de tus preguntas, ¿quién es Elodia Almirón? Exponer quién soy yo desde el punto de vista profesional, académico, personal, de exponer de por qué quiero llegar a la Corte Suprema de Justicia, cuál es mi motivación, mi leitmotiv, y sobre todo los proyectos que uno tiene a corto, mediano y largo plazo, las modificaciones que se pueden hacer en forma inmediata y las modificaciones que requieren un consenso, porque no te olvides que estamos ante un órgano colegiado y hay modificaciones que uno puede hacer en el despacho, que está a su cargo, y otras que tiene que tener el consenso de los colegas allí sentados. Ahora, el planteamiento también se apuesta a la primera pregunta que le van a hacer los senadores y las senadoras. Un ministro, porque ese es el famoso tema. O sea, se ha pervertido tanto todo que lejos de preguntarle a los postulantes, ya a los ternados, preguntas esenciales de desarrollo, de ejecución de programas, de aplicación de proyectos, a los ternados para la Corte se le preguntan, ¿y va a estar para 5 años o va a estar hasta los 75 años? Y lo peor de todo, que esa pregunta y la consecuente respuesta marca el voto de los senadores. Se evalúa por eso y no por otras cuestiones. Y para mí es eso, generar una mayor fuerza a esa dinámica de donde la política le tiene cautiva o cautivo al Poder Judicial. A esa pregunta, ¿cómo responderías? A esa pregunta respondería con lo que es mi convicción personal, de que creo que lo ideal sería una inamovilidad absoluta desde el momento de la nominación, porque eso le da indudablemente independencia al magistrado, pero que la Constitución que nos rige actualmente, desde mi punto de vista, no establece esa inamovilidad absoluta ab inicio, sino una inamovilidad meramente relativa. Entonces mi respuesta será que mi convicción es que la nominación para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, que es el magistrado por excelencia, y hay que tener en cuenta que la Constitución establece que los magistrados, sin hacer excepciones, serán designados por 5 años. Entonces, en ese sentido será mi respuesta y en eso yo no negocio. ¿No negocias? Así mismo. Tengo una repregunta después. Elodia Almirón, doctora, también hay una pregunta. Siempre expongo que tenemos allí un desfasaje en la redacción del texto constitucional y es el desfasaje que expuso el colega aquí sentado a mi lado, donde se hace una diferencia al parecer entre lo que es un ministro de Corte Suprema de Justicia y un magistrado. El ministro de Corte es un magistrado por excelencia de la máxima instancia jurisdiccional. Esa inamovilidad está para los magistrados luego de 2 periodos de una confirmación, es decir, estamos hablando 15 años en el ejercicio del cargo, y el otro establece el límite constitucional. Yo creo que para que esto quede bien claro, siempre expongo que un ministro de Corte y cualquier otro magistrado necesita una seguridad jurídica y que no cada 5 años uno vaya volviendo a concursar, pasando por una serie de eventos causales y casuales, y en el caso del ministro de la Corte Suprema de Justicia necesita esa seguridad que no está dada en el texto constitucional, no es responsabilidad nuestra. Necesitamos una reformulación constitucional, pero a prima facie son 5 años. ¿A prima facie? 5 años. 5 años, sí, señor. Bueno, ¿cómo abordar también el siguiente aspecto con los senadores? ¿Cuál es el mensaje de los postulantes en la parte argumentativa cuando ante los senadores le tengan que decir ustedes que como ministros no van a permitir que siga este esquema en donde la clase política, los estamentos de poder, tienen al Poder Judicial como una herramienta, con honrosas excepciones, en donde los expedientes no se debaten en cuanto a la ley, sino en cuanto al poder de las partes, y que el juez debe dirimir no sobre lo que se presenta, sino sobre los intereses que están detrás de lo que se presenta? En esa parte argumentativa, ¿qué plantearía, por ejemplo, el doctor Eugenio Jiménez? Yo creo que no me plantearían eso, porque si conocen mi trayectoria, creo que van a advertir que esa pregunta conmigo no tiene ninguna posibilidad de consideración. De manera que en ese sentido estoy muy tranquilo
así como la gente habla de que el Poder Judicial es lo más corrupto que existe, yo puedo decir que yo ejerzo la profesión, podríamos decir que en una situación idílica, porque jamás en mi vida yo entré en ningún acto ni lindando con la corrupción y en consecuencia tengo la satisfacción de que eso no produjo mi expulsión del sistema. De modo que yo estoy seguro que así como jamás yo ofrecí nada y jamás nadie me pidió nada, creo que en ese mismo contexto esa pregunta conmigo sería una pérdida de tiempo. ¿Es una generalización eso de que todo el Poder Judicial está corrompido? Es No. una generalización, sí, yo- que nos afecta a todos y todas. Pero yo quiero hacer una aclaración. Gracias a Dios existen magistrados que cumplen a cabalidad sus funciones. No todo está perdido, de ninguna manera. Hay magistrados altamente respetables. Entonces, considero que la colega como postulante que está a mi lado, marca una de esas excepciones. Y en consecuencia, no hay que meter a todos en la misma bolsa como se dice normalmente. Pero lastimosamente, los magistrados que honran la función constituyen una excepción, cuando la situación debería ser diametralmente distinta. Al revés. Debería ser al revés, ¿verdad? ¿Pero no es así, doctora? Y hay un altísimo porcentaje de gente que cumple su función y otro porcentaje interesante que no la cumple, como en todas las instituciones públicas. Tampoco el Poder Judicial es el dechado de defectos y las otras instituciones públicas son el dechado de virtudes, pero es un mal a nivel general. Perfecto. La debilidad de nuestras instituciones es por la debilidad de sus hombres y mujeres. Es presionable aquel o aquella que se deje presionar. Lo mismo es hablable aquella persona que se deje hablar o apalabrar para tomar una determinada decisión. Porque como yo siempre digo en mis clases de interpretación de la ley, solo uno se puede hacer responsable porque el contenido del ideológico de una sentencia, ¿qué le hace responsable? Su firma. Y uno tiene que ser sumamente cuidadoso al momento de destapar su firma y tener toda la valentía, porque un juez tiene que ser valiente. Perfecto. El doctor Eugenio Jiménez, la doctora Eloy Almirón nos acompañan en el siguiente bloque. Vamos a seguir hablando con ellos. Los dos primeros postulantes de los 6 a reemplazar a Alicia Pucheta y a Miguel Oscar Albertini. A la vuelta del corte, continuamos con ellos. Nos siguen acompañando el doctor Eugenio Jiménez y la doctora Eloy Almirón, postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Ya conocimos generalidades de ellos con respecto a lo que van a plantear ante los senadores, con respecto a la cuestión política, la influencia política, la corrupción, la impunidad. Ahora vamos a tratar de hablar con ellos con relación, entre otros puntos, a los programas de acción que tienen. Obviamente, si se postularon, se presentaron y fueron avanzando y ahora son ternados, me imagino que han de tener unas ideas, unos proyectos, una evaluación de acuerdo a su experiencia de lo que hace falta en la máxima instancia judicial. Comienzo con la dama, doctor Eugenio Jiménez. Doctora Eloy Almirón, ¿qué hacer? Primero, con lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia. Mucho por hacer, mucho trabajo pendiente. Ese programa de acción, bueno, uno lo puede ver en el propio despacho que va a estar a cargo de uno y también a nivel general como Corte Suprema de Justicia. Lo primero que uno debe hacer al ingresar a un despacho es una auditoría de lo que hay en el despacho. ¿Y qué es una auditoría de lo que hay en el despacho? Principalmente los expedientes en estado de resolución, ponerse una meta, un compromiso no a largo plazo, de resolver esos expedientes donde uno es preopinante y sacarlos a la luz, es decir, pasar los expedientes a los otros con jueces en un plazo máximo de 3 meses. Me contaron, discúlpame, me contaron que vos tenés un odio tremendo a los expedientes acumulados en tu escritorio. Me contaron eso. Bueno, ¿cierto? realmente yo trato de no sentir odio porque es un No, sentimiento. una expresión exagerada de un periodista exagerado. ¿Que te molesta ver expedientes acumulados en tu Sí, me molesta mucho. Ya me descubrieron, parece, Sí. por allí. Sí, yo soy una persona
persona excesivamente trabajólica. Entonces, cuando llegué a esa instancia, tanto en Central como aquí en Capital, trato de sacar en forma eficiente y eficaz. ¿Qué significa eso? Porque sacar rápido los expedientes no significa hacer cualquier tipo de fundamentación, porque en eso también va su nombre como magistrado y la proyección que uno tiene también ante la ciudadanía, los justiciables, y no nos olvidemos que también nosotros somos docentes y el docente es mirado desde todas partes. Y lo primero que hice fue tratar de ponerme al día. Ahora estoy con expediente cero, a pesar de que hicimos sorteo hace poquito y volvieron a entrar más de 10 expedientes, y así es muy dinámico el trabajo de un juez. Y luego ya a nivel general tratar de generar transparencia, que es lo que también creo que falta al órgano jurisdiccional. El tema, había escuchado que el presidente de la República remitió un proyecto de ley para hacer públicas las audiencias. Bueno, de hecho las audiencias del jurado ya son públicas, la ciudadanía toma conocimiento, los enjuiciados también, y esas audiencias tienen que ser públicas, no tal vez desde lo jurisdiccional, pero sí desde lo administrativo. Una cuestión que se debe repensar es el excesivo trabajo administrativo que tiene la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Superintendencia, con el tema del cuidado de los recursos materiales, de los recursos humanos, pero también tenemos que ponernos a pensar que sacarle ese poder administrativo a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo en materia presupuestaria, es sacarle poder. Es decir, una serie de situaciones que tienen que ser consensuadas, Héctor, a corto, mediano y largo plazo. Ahí la doctora elaboró lo que serían sus primeras acciones. ¿Cuáles serían tus primeras acciones, doctor Eugenio Jiménez? Yo antes que eso quiero significar que celebro mucho que a una magistrada le moleste tener muchos expedientes sobre la mesa, pero quiero decir que a los abogados nos molesta mucho más. También. Y a los abogados no solamente por ser abogados, sino por ser intermediarios entre el órgano jurisdiccional y la ciudadanía. De manera que, reitero, celebro, doctora, que ojalá que todos sus colegas tengan las mismas molestias. Gracias, doctor. Entrando a lo que uno haría si llega al cargo, yo creo que el problema es de múltiples facetas. Tenemos problemas estructurales, infraestructurales y de recursos humanos. Quiero significar algo que creo que nadie ha dicho y que es una necesidad imperiosa. No puede ser que las audiencias en los fueros civil y comercial, laboral, se sigan realizando de una manera tan falto de dignidad. Uno no puede estar decidiendo la prueba, que es lo esencial para una sentencia, cuando que prácticamente por las narices están pasando expedientes, cuando se está casi a los gritos a pocos metros. Tenemos que superar eso, porque esa situación causa algo que no es de menor importancia: la pérdida de la dignidad de la justicia, y eso engendra la pérdida del respeto en la justicia. Eso en cuanto a una cuestión infraestructural. Respecto de los recursos humanos, es lo esencial. Y empecemos por lo fundamental dentro de lo esencial, que es la designación de magistrados. No es posible que se sigan designando magistrados con base en un absoluto secretismo. Por eso yo, en mi audiencia pública, proponía que ese tipo de decisiones de la Corte tienen que ser tomadas de una manera que la ciudadanía y la prensa pueda tener acceso irrestricto, de manera a saber por qué se le designó a un juez, cuáles fueron los méritos que se tuvieron en cuenta, por qué prevaleció el designado respecto de los demás. Fíjense que de la idoneidad y de la honestidad de los magistrados depende la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no es una cuestión meramente ideal. Las inversiones, los puestos de trabajo, la prosperidad de la población depende de la seguridad jurídica. Yo, que asesoro a clientes extranjeros, viajo al exterior, y cuando se va a tratar de cuestiones que tengan que ver con la financiación de proyectos de inversión a ser realizados en el Paraguay, más de una vez
me han dicho, ¿y qué hay de la seguridad jurídica en el Paraguay? Porque acá tenemos datos terroríficos. Realmente es una situación lamentable de la que uno es víctima sin poder hacer nada. Esa es una de las razones por la cual yo me presenté para este cargo, porque solamente ahí se puede hacer algo. Hay tres palabras que hoy día califican de alguna manera al Poder Judicial en el país. Tres palabras. Pueden ser adjetivos, calificativos, pueden ser verbos, como ustedes quieran. Impunidad, corrupción, morosidad. Quiero saber cómo ustedes, si son electos ministros de la Corte Suprema de Justicia, van a combatir primero, por ejemplo, a la morosidad, doctora. Yo creo que los tres actos que vos habías dicho, impunidad, corrupción, morosidad, depende de un férreo control de la Corte Suprema de Justicia como órgano colegiado y administrador de recursos humanos y materiales en su rol constitucional de lo que dice el artículo 259. Y que los cambios deben venir, jamás los cambios se dan de abajo para arriba, los cambios se dan de arriba para abajo con elementos conductuales, operativos, en la forma de manejo de los recursos humanos, materiales y financieros. Entonces, son tres actos que deben ser combatidos al mismo momento. Y esa es una crítica férrea de la ciudadanía y que se tiene esa percepción de impunidad. Esa percepción de impunidad se da también porque no tenemos seguridad jurídica. Ahí quiero hacer un punto y aparte porque yo soy una férrea defensora de que debemos regular la existencia del recurso de casación en lo civil, que mantenga la jurisprudencia que es absolutamente necesaria para la seguridad jurídica del justiciable y también del magistrado, porque esa seguridad jurídica no solo es del justiciable, que es el sujeto más importante en la administración de justicia, sino que también del magistrado que está pensando en qué sala va a ir a parar su expediente, porque esta es la opinión de una sala y esta es una posición totalmente contraria a la que tienen las subsiguientes salas. Y eso pasa en todas las competencias penal, civil, laboral, contenciosa, la que fuera. Entonces, esa seguridad jurídica es absolutamente un elemento de necesidad a la fecha en el órgano jurisdiccional. Perfecto, la misma pregunta, doctor. Precisamente en mi clase de ayer en la escuela judicial estábamos tocando este tema. Como uno de los atributos de la personalidad es fundamental la igualdad. Y una de las manifestaciones esenciales de la igualdad es la igualdad ante la ley que está consagrada, por supuesto, en la Constitución de la República. Pero ¿de qué sirve un texto constitucional que declame la igualdad si finalmente la supuesta igualdad ante la ley no se trasunta en la igualdad ante la aplicación de la ley? De manera que tiene que existir algún sistema por el cual se llegue a esa seguridad jurídica de que uno no esté sometido a una suerte de sistema aleatorio de que un caso caiga con un juez o en un tribunal de apelación y se obtenga un resultado en cierto sentido, pero resulta que el otro que cayó en una sala distinta del tribunal es juzgado con criterios diferentes. Y esa historia del criterio del juzgado, Dios me libre, Dios nos libre, da la impresión de que hay magistrados que tienen códigos diferentes. Entonces, existen sistemas para minimizar estos problemas que son gravísimos. Uno de ellos es el sistema de los tribunales de casación o del recurso de casación, porque acá no tenemos tribunales específicos de casación. La Constitución hace referencia, pero dice en la medida que lo establezca la ley. El otro sistema es el de los fallos plenarios. Yo no digo que los criterios jurisprudenciales sean inmodificables siempre. Eso no es posible. La sociedad va cambiando y la jurisdicción tiene que ir acompañando naturalmente esos cambios. Pero el hecho de tener un criterio para un caso y uno diferente para un caso prácticamente idéntico está lindando con el escándalo y debería ser materia de la explicación y fundamentación jurídica correspondiente. Y no tenemos eso. Entonces, da la impresión, y puede resultar un poco duro lo que voy a decir, pero esa es la visión de los clientes, da la impresión de que tenemos una justicia que se ajusta
a la cara del cliente. Esa es la percepción que tenemos todos. La justicia que está ahí en el mostrador y atiende de acuerdo al que viene a plantear sus cuestiones, sus procesos, sus denuncias, su defensa, lo que sea. Ahora, en medidas prácticas, ¿ustedes fueron pensando ya en qué medidas prácticas de gobierno del día a día deberían aplicarse para mejorar esta percepción sobre la Corte Suprema de Justicia, que son 9 personas que una vez que son electas se olvidan de que son personas y se creen dioses alados y que se creen que viven en un mundo, en un supraurano? ¿Se acuerdan? Clase de filosofía, en un supraurano, que creen que están allá arriba y no bajan a tierra. ¿Cómo? ¿Cómo hacer medidas prácticas para que esa percepción de la ciudadanía, del justiciable, del pueblo cambie? Yo creo que uno, en primer lugar, nunca debe olvidarse que es ser humano, que uno le hace al cargo, le pone su impronta, y una medida práctica operativa al sentarse en el cargo es, como te había dicho, es una auditoría de gestión y una justicia de puertas abiertas, Héctor, de recibir al justiciable. Vos mismo has dicho que, bueno, un ministro de Corte se cree un dios. Resulta muy difícil llegar a un ministro o ministra de Corte Suprema de Justicia, tal vez por el propio cuidado que ostenta el sujeto al asumir el cargo, pero debe ser una justicia de puertas abiertas donde el justiciable pueda llegar así como se llega al juez, con los cuidados que por supuesto se debe tener conforme a nuestro código de ética, pero el ministro de Corte debe estar en permanente contacto con el justiciable, así como también deben hacerlo todos los magistrados de todas las instancias, porque no estamos ya ante ese juez del derecho decimonónico, que era la lesa majestad de la justicia. Ahora debemos estar ante el rostro de una justicia mucho más humana. Perfecto, mucho más humana. Mucho más humana. Doctor, finalmente, unos últimos minutos, segundos. Voy a sintetizar. Sí. Yo no quiero cambiar mi sistema de vida. Soy consciente de que esta es una responsabilidad que quiero adoptar, conscientemente quiero adoptar, para tratar de aportar algo a mi país. Pero no voy a cambiar mi sistema de vida. Quiero, dentro de 5 años, volver a ser el mismo que soy en este momento, que pueda andar tranquilamente por la calle, y en consecuencia creo que esa es una motivación que trae como consecuencia todo el resto que estábamos hablando. Doctor Eugenio Jiménez, doctora Eloy Almirón, éxitos. No se desea suerte, gracias. Se desea éxitos. Así mismo que les vaya bien en este proceso. Que así sea. A la vuelta del corte vamos a seguir analizando este tema ya con otros invitados con relación a este proceso que va llegando a la instancia política en serio, en la Cámara de Senadores. A la vuelta del corte continuamos con Causa Justa. Bueno, nos acompaña la doctora María Ángela Duarte, quien es vicepresidenta del Colegio de Abogados del Paraguay, dirigente gremial, para acercar un poco la opinión del Colegio de Abogados del Paraguay sobre, no sé si tanto las ternas, porque eso sería calificar a los postulantes, sino más bien sobre el proceso. Sobre el proceso. O la postura que obviamente tenga ustedes como el Colegio de Abogados, doctora. Perfecto. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y es cierto, hemos sido partícipes activos de todo lo que fue el proceso de selección desde el momento del llamamiento, justamente la convocatoria que fue publicada por los diarios. Además de eso, el Colegio de Abogados ha tenido una participación activa dentro de lo que fueron las audiencias públicas que se llevaron a cabo para todos los candidatos, para ambos edictos. Y ya desde ese momento pudimos empezar a sacar un montón de conclusiones. Cada presencia de nuestro colegio en las audiencias era refrendada por un acta, o mejor dicho, un resumen que elaboraba cada participante, de manera a poder alzarlo a nuestro sitio del colegio, a fin de que todos también estén un poquitito al tanto de lo que era el parecer de
lo que fue la audiencia de cada candidato. Gracias a eso hemos podido de primera mano escuchar las propuestas, escuchar las respuestas. ¿Acompañó el colegio? Acompañó todos desde los un días. principio, todos los días hasta el final, y debemos decir de que la conclusión de este proceso, la elaboración de estas 2 ternas, a nosotros nos deja muy satisfechos, tanto por el trabajo realizado como por el impacto que tiene para nosotros desde el punto de vista gremial el hecho de que se hayan conformado una terna exclusivamente con profesionales independientes. Para ustedes es un mensaje, el Consejo de la Magistratura ha sido integrantes, ¿dieron un mensaje en ese Creemos- tipo de integración de las ternas? Creemos que sí, doctor. Creemos que esto fue una... por sobre todas las cosas, quisiera creer que fue una respuesta que nos dio el Consejo de la Magistratura, ya que unas semanas antes habíamos tenido una sesión a la cual fueron invitados nuestros representantes, el doctor Claudio Baqueta, actual presidente, y el doctor Adrián Salas. Con ello, lo que logramos es poner de manifiesto ante ellos nuestra petición, nuestra intención de que se conforme, por lo menos dentro de las 2 ternas, por lo menos con un representante de abogados independientes. En esa sesión nos acompañaron muchísimos gremios del interior del país, de Caacupé, estamos hablando de Caaguazú, Concepción. Fue una reunión muy motivadora. Yo creo que hubo una ida y vuelta con los 2 representantes nuestros, y creo que fue también un poquitito entonces el resultado de esa reunión lo que surgió ahora y que nos puso muy felices, porque es como que vemos la realización de lo que era nuestra intención. Entonces, el proceso que fue presentado como constitucional, como abierto, como público, como basado en la meritocracia, como basado en el respeto a la vida privada incluso de los postulantes, ese proceso presentado así, ¿tuvo el fin esperado? Para nosotros en la selección creemos que sí. Creemos que se han elegido los mejores. Entendemos que fue una tarea que debemos tener en cuenta también, que la selección de las ternas está motivada por el artículo 14 del reglamento, en la cual dejan un margen de discrecionalidad a los miembros del Consejo en cuanto a la selección, que no es solamente basado en el puntaje superior, en la honorabilidad, porque vamos a ser claros, puede darse en el sentido de que en uno de los candidatos tiene un puntaje bajo en cuanto a lo que es su promedio para recibirse de abogado, y sin embargo está dentro de la terna. Creemos que ese es el margen de discrecionalidad con que cuenta el Consejo de la Magistratura y que necesariamente se respeta, ¿verdad? Porque es lo que es la parte subjetiva que ellos utilizan para elegir a los mejores. Entonces, es un trabajo exitoso. Creemos que sí. ¿Qué debería mejorarse? Estamos creyendo que avanzamos de a pasitos con este tema. Nos hubiera gustado, particularmente a mí me hubiera gustado que integren también más mujeres. Lo que yo decía. Sí, yo creo que había suficientes méritos en las candidatas que se presentaron presentaron. 7 doctoras en Derecho nomás. 7 doctoras en Derecho. Yo creo que hay muchas más doctoras en Derecho. Hay muchas más, pero creo también que mucho fue un poquitito, creo que el impacto de aquel edicto anterior, cuando se había elegido anteriormente a a un ministro de la Corte, y que creo que quedaron un poco desilusionados por todo aquello que se manejaba tras tienda, de que supuestamente ya las ternas ya estaban digitadas. Entonces eso creo que hace que la gente diga, ¿para qué me voy a volver a meter en algo que ya sabemos que está digitado? Como ¿Vos normalmente crees que fue puede. eso, doctora? Yo creo que en gran parte, no puede ser que me esté equivocando. ¿Qué faltaría, doctora, para transparentar mucho más y para que sea realmente perfecto? Bueno,
Principalmente yo creo que se están dando los pasos necesarios para que esto sea totalmente transparente. Cosas que anteriormente no teníamos acceso, tanto el informe del psicológico. Perfecto. Y todo eso. Anteriormente nosotros no teníamos acceso por una cuestión de reserva, que actualmente sí se está dando, ¿verdad? Y que es también un motivo para que nosotros podamos ver, o sea, todo el público, toda la sociedad civil pueda ver cuáles fueron los factores que ayudaron a que esas personas fueran designadas. Gracias, doctora Duarte, vicepresidenta del Colegio de Abogados del Paraguay. También vamos a tener otros invitados referentes de otros gremios para ir debatiendo y analizando. Además, que también vamos a tener al resto de los postulantes en esta carrera por la Corte Suprema de Justicia, por estos 2 cupos que aún no ha acabado y en este momento ingresa a su etapa más interesante, la política. Vamos a ver que resuelven los senadores. Gracias por haber acompañado una edición más de Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que tengan un excelente resto de domingo y una semana maravillosa, por cierto.